Muy buenas tardes, mi querida familia de Clamor Popular TV. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes de corazón a corazón, como cada día, desde tu canal que aspira a ser la voz del Perú profundo que nos hermana. Y bien, hoy día tenemos en el Son Joyay, que este es un informativo comentado nacional e internacional, temas muy interesantes. Primero, ¿no? El pronunciamiento de la CIDH que exige pues que el régimen no libere a Fujimori, cosa que ya sabemos que estamos en dictadura y esta mafia hace lo que le da la gana. Vamos a explicar lo que ha sucedido, ¿no? Como el tema de que uno de los magistrados, el que ha resultado decente, Monteagudo, pues ha hecho una grave denuncia contra los otros tribunos. Por otra parte, también tenemos el tema de las reacciones y protestas que se están dando por esta violación de la ley internacional y esta afrenta a nuestro pueblo peruano, ¿no? A todos nosotros, el soberano. El tema 3 es que el fiscal Domínguez ha hecho pues una grave denuncia, ¿no? En un oficio de que pues hay un piso allí, el piso 10 de la Fiscalía, que es de Derechos Humanos, que ha visto personas llevando pues cosas en mochilas y además han quitado las cámaras y todo lo que atañe a Dina la asesina, ¿no? Respecto a las pruebas, ahí están las pruebas de las masacres. La mafia está desatada, hermanos y hermanas, realmente terrible, ¿no? Por otra parte, el tema 4 es la ley criminal contra los bloqueos, ¿no? Ahí tengo exactamente las leyes que han sacado y una de ellas es que también van a encarcelar a los que financien, dicen ellos, no estas protestas que causen disturbios, o sea, es el colmo. Si alguien presta su bus, ya puede tener cárcel, o etcétera, etcétera. Realmente indignante. Para eso han querido, pues, que el fujimontesianismo en el Congreso les dé, pues, las facultades legislativas para hacer estas leyes delincuenciales, pues, violan el derecho internacional también. ¿Mm? Por otra parte, el tema 5 es el tema internacional, ¿no? Palestina, algunas noticias de Palestina, también el tema de Venezuela y Esequibo. ¿De qué se trata? Porque este conflicto, pues acá hay fuerzas poderosas transnacionales que, bueno, pagan, pues rompen mano a diestra y siniestra para apoderarse del petróleo que ya pertenece, esa zona pertenece a Venezuela. Entonces, también es importante ilustrar a la audiencia sobre ese tema, ¿no? Que es descaradamente el robo de petróleo. Bien, regresamos con el desarrollo de estas noticias en unos instantes. Aseguró que la resolución
que ordena su liberación se emitió sin que todos los magistrados tuvieran conocimiento. Mía. Es una grave denuncia, ¿sí? Comienza de nuevo porque no había audio. Ah, ya, disculpen, no ha habido audio. Siempre en estas correrías los problemas técnicos pueden suceder. Bien, inicio entonces. Resulta que el magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Monteagudo, ¿no? Ya sabemos, el que desde un inicio se ha opuesto porque él dice que hay que cumplir la ley y estamos suscritos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a sus fallos, en caso más aún peor de violaciones de derechos humanos, ¿no? Violaciones de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad. Entonces, bueno, él votó, por supuesto, en contra de la liberación de Fujimori. Ha asegurado que la resolución, ¿no?, que ordena su liberación se emitió sin que todos los magistrados tuvieran conocimiento. O sea que esos tres chacales fujimontesinistas, como Luz Pacheco, Saravia y Tixe, a espaldas, rapidito, por órdenes de la señora K, inmediatamente han hecho esta resolución sin que sepa Monteagudo y los demás magistrados. A espaldas, sin autorización. Sabían del voto, pero digamos, ¿no?, la redacción, que acá también tengo este documento, lo hicieron sin conocimiento de ellos. ¿Por qué? Porque no son una institución formal, una institución democrática, una institución que, aunque pudiera tener errores, cualquier institución al menos pues respeta lo mínimo, ¿no?, que es participar sobre un documento a todos los miembros. Pero no, esto deja claramente que son mafia, que son ampones, que son delincuentes. Porque no comunicar a los otros magistrados y redactar esto a espaldas es un escándalo que se debe saber a nivel internacional, porque esto es muy grave, ¿no? Estamos hablando que actúan pues prácticamente como ampones, como delincuentes, y no como tribunos. Monteagudo señala que tal decisión debió verse en el pleno de la institución. Así como el Congreso se va a un pleno para decidir, debieron irse a un pleno del TC. Y no hubo eso. O sea, otra decisión express fujimontesinista de estos tres operadores. Express, pisoteando la ley. Ha tenido que haber un pleno porque el Tribunal Constitucional también tiene leyes, tiene procedimientos, tiene pues su reglamento. Igualito que el Congreso, ¿no? Pisotero en el reglamento también. Aquí estos delincuentes, bueno, pues no llevaron al pleno de la institución, ¿no? Y además, dijo él, debieron de cumplirse las sentencias del Sistema Internacional de Justicia. Muy bien por Monteagudo, esta denuncia es grave y hay que difundir, leerlo, ¿no? Dice, en virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha tal, emitida en el caso de Autos, apartándose lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 7 de abril de 2022, en el marco de la supervisión del cumplimiento de la sentencia Barrios Altos y La Cantuta. Por esta consideración del Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, ¿no?, con el voto singular del magistrado Domínguez Haro, resuelve declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022, recaída en el presente proceso en consecuencia de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional. Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario INPE y el director del penal Barbadillo en el día dispongan la inmediata libertad del favorecido Fujimori, ¿no? Llamar, y todavía con estas, ¿no? ¿Qué tal soberbia? ¿Cómo se creen de poderosos en un régimen criminal delincuencial que se ha instalado? Respaldado por los Estados Unidos, claro está, y sus aliados, ¿no? Dice, llamar severamente la atención, ¿ah?, al estilo señora K y de señora Dina cuando se molestan y increpan, ¿no? Esa soberbia, ese cinismo, ¿no? Al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia,
sea, lo llaman la atención severamente por haber cumplido la ley el juez de Ica, ¿no? Entonces dice, exhortándolo a poner más diligencia. O sea, lo tratan como a su muchacho, lo quieren avasallar. ¿Qué tal soberbia? Estos tienen que terminar en la cárcel, estos jueces, estos tribunos prevaricadores, hermano. Este es un delito, ¿no? Poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. O sea, le llaman la atención por haber respetado la ley. ¿Y cuál es aquí la ley? La base de todo para no prevaricar, en el caso del juez de Ica, es que han tenido que respetar lo que se llama el control de convencionalidad. Ya hemos hablado antes, control de convencionalidad. Esto significa que primero está en la jerarquía, ¿no?, de decisiones, de fallos, considerar las sentencias o los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de instancias internacionales. Tienen la prioridad sobre cualquier fallo a nivel nacional, ¿no? Por eso se dice que liberación de Fujimori en contra de lo decidido por la Corte CIDH conllevaría una responsabilidad internacional del Estado peruano. Y ahí dicen, ¿no?, que le correspondería al INPE, que pertenece al Poder Judicial, aplicar control de convencionalidad. O sea, el mismo principio del control de convencionalidad ha tenido que aplicar el Tribunal Constitucional, ha tenido que aplicar el Poder Judicial, el juez de Ica lo aplicó, ¿no? Pero no, el único que lo hizo el juez de Ica, que ahora está amonestado, prácticamente repudiado por esta magia, ¿no? Y bueno, pues esa es la situación. ¿Y quiénes firman este documento? Morales Arabia, Pacheco Cerga, Luz Pacheco, Gutiérrez Tixe. Ponente de esta gran decisión mafiosa, Pacheco, ¿no? Esta mujer, ¿no? Luz Pacheco, esta sinvergüenza, prevaricadores que tienen que terminar en la cárcel, hermanos. Realmente vergonzoso. Y ahora, bueno, tenemos acá el documento, ¿no?, de la CIDH, que, bueno, ha respondido inmediatamente de enterados que han decidido, pues, contra toda ley, ¿no?, como delincuentes que son, liberar a ese genocida, ¿no? Dice, resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 5 de diciembre. Adopción de medidas urgentes, caso Barrios Altos y caso La Cantuta versus Perú. 1. La sentencia de fondo, interpretación de la sentencia de fondo y reparaciones y costas emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente en el caso de Barrios Altos, así como la sentencia de fondo, reparaciones y costas y la interpretación de la sentencia emitidas por el Tribunal sobre La Cantuta, ¿no? En la sentencia de fondo de caso Barrios Altos, la Corte determinó que la República del Perú era responsable de las violaciones del derecho a la vida de 15 personas, ¿no? Claro, era Fujimori. Y al derecho a la integridad personal de 4 personas que fueron heridas gravemente, una de ellas resultando incapacitada de manera permanente en un inmueble del vecindario conocido como Barrios Altos. En noviembre de 1991 en Lima. En la sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso La Cantuta, el tribunal declaró que el Perú era responsable por la desaparición forzada de 7 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta y la ejecución de 2 estudiantes de dicha universidad quienes fueron detenidos arbitrariamente en julio de 1992. Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas en casos Barrios Altos y La Cantuta, particularmente las dictadas el 30 de mayo del 2018 y el 7 de abril del 2022. Respecto de ambos casos. 3. El escrito de 30 de noviembre del 2023, mediante el cual los representantes de las víctimas remitieron una solicitud de medidas provisionales con base en lo dispuesto en el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reglamento de la Corte. Además, solicitaron que se convoque una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de las sentencias. ¿No? Esa es la primera hoja. Y ahora veamos la continuación, porque es un documento algo largo. 4. La nota de la Secretaría de la Corte del 4 de diciembre del 2023, mediante la cual, de conformidad con el artículo tal y siguiendo instrucciones del presidente del tribunal, se solicitó al Estado que a más tardar el 7 de diciembre, o sea,
pasado mañana, ¿no?, de 2023, remitiera sus observaciones sobre la referida solicitud de medidas provisionales. 5. El escrito de 5 de diciembre del 2023 y sus anexos, mediante los cuales los representantes presentaron una actualización de carácter urgente ante la inminente liberación de Alberto Fujimori, ordenada por el Tribunal Constitucional del Perú, en abierto desacato al ordenado por la Corte Interamericana. Aportaron la decisión de dicho tribunal de 4 de diciembre del 2023 y reiteraron la solicitud de medidas provisionales para que el Estado se abstenga de ejecutar a la referida decisión. Así lo hicieron, ¿no?, considerando que el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que en casos de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Asimismo, el artículo tal del reglamento establece que en los casos contenciosos que se encuentren en conocimiento de la Corte, las víctimas o las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar directamente a esta una solicitud de medidas provisionales, las cuales deberán tener relación con el objeto del caso. Y ahí sigue así. 2. En las sentencias que emitió la Corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta, ordenó al Estado que cumpla con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de derechos humanos en ambos casos. 3. La solicitud de medidas provisionales fue presentada por los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y evitar retrocesos en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, los cuales se encuentran actualmente en etapa de supervisión en cumplimiento de la sentencia, con lo cual se cumple con lo requerido en el artículo tal, ¿no? 4. En cumplimiento de la referida obligación de investigar, juzgar y sancionar, en el 2009 se condenó a Alberto Fujimori a una pena de 25 años de prisión por su participación como autor mediato de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en perjuicio de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, y se calificaron dichos delitos como crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal. Ello fue valorado positivamente por la Corte Interamericana en sus resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia del 2009 y 12. Años después, el 24 de diciembre del 2017, el entonces presidente de la República del Perú emitió una resolución mediante la cual concedió un indulto por razones humanitarias, entre comillas, a favor de Alberto Fujimori. La Corte se pronunció al respecto mediante resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia el 30 de mayo de 2018. El tribunal consideró conveniente que los órganos jurisdiccionales peruanos realizaran un control del indulto que tome en cuenta los estándares expuestos, ¿no?, en la resolución, y que analizara los serios cuestionamientos relativos al cumplimiento de los requisitos jurídicos estipulados en el derecho interno peruano. El tribunal también indicó, de ser necesario, este tribunal podrá realizar un pronunciamiento posterior, ¿no? O sea, prácticamente había condiciones como el pago de la reparación civil y también el hecho de, pues, muestre arrepentimiento, ¿no?, lo que reflejaría un remordimiento. Pero nada de eso. Dice hasta ahora último que es inocente, ¿no?, que no tiene nada que arrepentirse. Y la reparación civil, con todo el dinero que nos han robado, han saqueado, no ha sido un robo de 20.000 ni medio millón. Esa familia vive a cuerpo de rey. Realmente es indignante, ¿no?, que viven con privilegios, incluso él en la cárcel, y ahora, pues, aún así, sus operadores rastreros ejecutaron el plan, la decisión que ya tenían, porque además tienen a Dina, pues, y Dina tiene un rabo de paja enorme, ensangrentado, hermanos y hermanas, y a ella le conviene, pues, se siente un precedente para que en el caso de ella también se ignore lo que sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto Matarola y también esos ministros y todos los que han sido acusados, incluso en la denuncia de la fiscal de la Nación, ¿no? Por otro lado, ¿no?, acá tengo otra información que es importante, ¿no?, respecto a la justicia internacional, ¿no? Un poco para ver los antecedentes.
luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalara los compromisos del Estado peruano frente a los crímenes, La Cantuta y Barrios Altos 2018. 2020, el Tribunal Constitucional del Perú restituye el indulto e inmediatamente queda nuevamente suspendido y anulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Prácticamente, ¿no? Y ahora durante el gobierno del presidente Castillo, lo mismo, ¿no? Pero como estaba el presidente Castillo, pues se cumplió lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenaba, ¿no? Pero en este caso está Dina la asesina y era la oportunidad que vieron para tomar la decisión de liberarlo como sea. No interesa si respetar porque son una organización criminal, son mafiosos, son delincuentes. Entonces todos sus operadores, desde los mediáticos, también el Poder Judicial, los ex miembros del Tribunal Constitucional, estos tres operadores importantes, el ministro de Justicia, Dina la asesina, acordaron, pues, porque la señora Cay es su jefa, ¿no? Es la que representa la jefatura principal, la que representa a la oligarquía mafiosa y a la gran bestia imperialista, por supuesto, que siempre tanto le sirvió Fujimori y Montesinos y también la señora K, ¿no? Le han servido y ellos son el ala derecha de los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Y esto es una revictimización de las víctimas, ¿no? Como dice Gisela Ortiz, ¿no? Hermana de uno de los hermanos estudiantes asesinados en La Cantuta. Como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres en angustia. Sí, porque no, diciembre, la otra vez también fue diciembre, o sea, ¿qué es esto realmente? En angustia, en rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda, porque este es un tipo de discriminación. Han muerto horriblemente sus seres queridos, es una herida abierta. Y encima este genocida que ni se arrepiente, pues, ¿no? Tiene privilegios, ¿no? Está sobre los derechos internacionales, sobre los derechos humanos, sobre los derechos de las víctimas. Por eso ella dice ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de la libertad indebida de un delincuente, ¿no? De un genocida, mucho peor que un delincuente. El indulto del 2017 fue negociado, inaceptable. Y ahora, bueno, pues estamos en dictadura y yo les dije, todo puede pasar. No, no va a ser porque eso es violación de derechos humanos, no procede. No, que la corte, que es cortina de humo, no. Estamos en dictadura y todo puede pasar. Y están pasando muchas cosas. Seguimos con eso. Por otra parte, vemos el tema de las reacciones, ¿no? Claro, las reacciones. Sí, acá hemos visto, ¿no? Las protestas, por supuesto, contra esta decisión mafiosa, ¿no? Y acá, pues, he visto, ¿no? Un mensaje de reflexión respecto al antifujimorismo, que, bueno, se percibe que ya no es el de antes, ¿no? Y dice, parte tiene que ver con la desconexión con el campo popular. Pero no podemos dejar de lado y solos a los familiares de las víctimas de la dictadura de Fujimori en las calles con ellos, con los de Dina Boluarte, hasta hallar justicia. Y es que, hermanos y hermanas, el antifujimorismo era muy, muy fuerte. Y esperemos, pues, que se organice, se afiance, porque esto no es posible. Una dictadura sanguinaria, como es la de Dina la asesina, con impunidad total, ¿no? Que ha derramado recientemente la sangre de nuestros mártires, más de 80, y uno ahora en Ica, y de los heridos, libere al dictador asesino, genocida mayor, ¿no? Que para ella es una referencia, ¿no? Es el padre de su jefa. Esto es el colmo realmente. Entonces, eso tiene que concientizarse en el pueblo y también paralelamente a levantarse contra esta opresión de este régimen que quiere imponerse sin límites, pateando el tablero de la CIDH. Lo dije, que estaba dispuesto a patear el tablero de la CIDH, de la ley internacional. Lo dije, que eran capaces de todo. Y ahora estas leyes también que han creado, ¿no? O sea, son capaces de todo, ya no tienen límites, están desencadenados. Y solamente el pueblo masivamente puede hacerle frente y es necesario
reforzar esa conciencia, organizar en Lima los conos, el antifujimorismo. Tiene ahora que salir, hermanos y hermanas, en las calles. Hemos visto ahí que han ido a recibirlo todos esos fanáticos con sus tuppers, ¿no? Decir, ah, bravo, bravo, Fujimori fue liberado, ¿no? Y los medios, por supuesto, ¿no? Y todos los chacales del Congreso, ¿no? Un montón de fujimontesinistas, ¿no? Aplaudiendo. Por otra parte, sí, Frank, ¿quieres participar? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quiero agregar una pequeña cosa porque aquí, decimos, hemos tenido un periodo después el colapso, decimos, de la Unión Soviética y del socialismo, que aparentemente los Estados Unidos han preferido, decimos, más métodos democráticos. ¿Ya? Hemos visto esto en América Latina, ¿sí? En los años 60, 70, 80 hemos tenido los periodos de las dictaduras. Y después el colapso, decimos, del socialismo se ha dejado, decimos, permitir una máscara un poco más democrática, que no fue en todos los países igual. Sí, en Perú desde los años 90 hemos tenido dictadura, pero en el cuadro general es más en esta dirección. Y ahora que podemos observar es prácticamente el mundo basado en las reglas del Occidente, ¿ya? Y las reglas no coinciden con el derecho internacional, no coinciden con derechos humanos, pero coinciden con los intereses del imperio para defender o mantener su hegemonía. De eso se trata, ¿sí? Ahora recurren en el peligro que cae la hegemonía de los Estados Unidos y surgen los BRICS, recurren más al fascismo, ¿ya? A métodos que hemos pensado ya son del pasado, ¿ya? Ahora, eso debe ser claro. Aquí se trata de fascismo, ¿ya? Y esta máscara democrática es muy delgada. También hemos tenido lo mismo en Ucrania, donde los Estados Unidos han hecho golpe de Estado en 2014. ¿Ya? Exactamente lo mismo, ¿ya? Y esto se va a fortalecer, la dictadura se va a profundizar. Eso debe ser claro, ¿ya? ¿Ya? Esto quiero agregar, porque aquí estamos confrontados con el fascismo, ¿sí? Por esto violan también, no les interesa la ley internacional, porque tienen, como he dicho, el mundo basado en las reglas imperialistas de ellos. Claro. Y tienen el respaldo, pues, de todo el occidente, a la cabeza Estados Unidos. Así es, ¿no? Y justamente en el tema de encender las protestas, ¿no? Porque esto va a encender las protestas, la indignación, además de todo lo que se está dando, ¿no? Van a arrollar con todo. Y el pueblo, eso también genera indignación. Y esperemos, pues, que mientras más se agudiza este fascismo, el pueblo también se indigne más y salga a las calles en más, hermanos y hermanas, en todo el Perú y se dé un paro agrario total, ¿no? Esa foto de encender las protestas con esta decisión, ¿la tienes ahí, Fran, para continuar? Sí, ya nos has mostrado, ya, ¿no? Sí. De eso se trata. Okay, bueno. Pero una vez que se enciendan en todo sentido, con organización, hermanos y hermanas, y con unión, ¿no? Por otra parte está el video de la mudanza, pues, ¿no? Es decir, que el Señor se muda pues con todos los objetos de valor que ha tenido en su suite, una suite de hotel de primera clase, de 5 estrellas, ¿no? Ya sabemos cómo vivía ahí, tenía todas las comodidades y los artefactos, bueno, que nosotros no hemos soñado tener, ¿no? Ninguna persona del pueblo, ¿no? De lujo. Y el Señor pues tenía privilegios. ¿Y cuántas veces, así como se le pescó, se le ampalló yendo al spa dental
sí, con su enfermera, con sus chupes ahí que lo cuidan del INPE. ¿Cuántas veces Fran me comentaba? Me decía, yo no creo que solamente esa vez haya salido. Para mí que ha salido oculto así, porque prácticamente están al servicio en el INPE del fujimorismo. Ha salido oculto hasta su casa, ha ido y regresado. Yo estoy segura de eso. Me dice, yo pienso que es así, porque estamos con la mafia, pues, y en dictadura, ¿qué no habrán hecho? ¿Cuántas veces no habrá salido de la cárcel? Es así, ¿no? Y eso da rabia, hermanos y hermanas. Indigna, ¿no? Los privilegios, mientras hay cuantos ancianos que con delitos menores a este genocida, saqueador del erario peruano, a este embaucador sinvergüenza que ni siquiera tiene sangre peruana, cuántos ancianos mueren y pasan hasta sus últimos días con las peores enfermedades, terminan con mala atención, sin dignidad, en las cárceles, ¿no? Pero él no, pues. Y eso indigna mucho. Adelante con ese video de la mudanza, pues, ¿no? Ya le has pasado el video de la mudanza. Sí, las protestas. Ya, el video de la mudanza, ¿no? Y aparte, la protesta, claro, la protesta, sí. Y además he visto ese contingente policial llegando al INPE, ¿no? Cantidad de policías para resguardar. ¿Qué tales mercenarios estos, ¿no? Arrodillados toditos, cómo se ve que todo hay que purgar, hermanos y hermanas. El video del Cusco, ¿no? Las protestas en Cusco, y bueno, se están dando en todo el Perú. Buenas noches con todos. Para dar noticias internacional desde la ciudad del Cusco, nos encontramos en un plantón del Poder Judicial del Cusco. Con ustedes, Lisbeth Quispe Almirón. Ante la noticia de la liberación de Alberto Fujimori, en varios departamentos se levantan en un plantón para decir que no al indulto, porque el indulto es un insulto para todas las víctimas de la violencia política del gobierno de Alberto Fujimori. También tenemos el video, ¿no? En este caso sigue Carlos Rivera, ¿no, Fran? Tenemos primero... Primero hay otro video. El tema antifujimorismo, que es de indebilitarlo. Sí, claro, y que ya he tocado ese tema, no me adelanté del libreto. Ya. Sí, y bueno, el video de Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, explica lo que implicaría negativamente para el Perú que se libere a este genocida. Respecto de significar un punto de quiebre en nuestra relación con el sistema interamericano en una manera absolutamente negativa, porque básicamente estamos entrando a un terreno y a un ámbito y a un momento en el cual el Perú deja de cumplir como corresponde una sentencia y una resolución de supervisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, mañana es el plazo en el cual el Estado tiene que presentar ese informe, ¿no? Desde el punto de vista convencional, el Estado peruano, me refiero al Ejecutivo, tendría inclusive posibilidades de no ejecutar esa orden emitida por el Tribunal Constitucional, en mérito a lo que se denomina en el derecho internacional como un control de convencionalidad, que obliga no solamente a los jueces, sino a todas las autoridades del Estado.
Así es, el control de convencionalidad, ¿no? Eso es aplicable para todos los jueces, tribunos, y en este caso el mismo INPE que pertenece al Poder Judicial podría aplicar el control de la convencionalidad. Pero sabemos pues que esta es una organización criminal mafiosa que quiere refundir al presidente Castillo en la cárcel y lo contrario pues liberar al gran padre del saqueo, la corrupción y los crímenes de lesa humanidad. Esa es la realidad, hermanos y hermanas. Están avanzando estos fascistas y no lo debemos permitir. Por otra parte, tenemos el tema de Domingo Pérez y la grave denuncia que ha hecho, ¿no? Justo todo viene junto, ¿no? Y esta es una manera de que quieren borrar las pruebas de Dina la asesina sobre las masacres, todo lo que se ha acumulado ahí en el ministerio. Es muy grave esto. Adelante con el video. No, aproximadamente entre las 9:30 comienzan a comunicar de que había una actividad inusual en el piso 10º. El equipo especial Abajato, donde yo laboro, se encuentra en el 6º piso de este edificio. En el piso 10º es la Fiscalía de Derechos Humanos e Interculturalidad, que está a cargo de la fiscal Marina Mendoza, que por las circunstancias que han ocurrido de la suspensión del fiscal Rafael Vela, también es encargada de la coordinación del equipo Lavajato. Y al tomar conocimiento decido subir al 10º piso y en efecto se evidencia, al parecer, porque no es que yo haya ingresado a los interiores de la oficina, pero sí había una actitud bastante inusual. Aparentemente, esto lo digo, de que estarían, no sé si destruyendo, alterando o retirando algún tipo de pertenencia, cosas. Sí observé a 2 personas que se retiraron con una mochila bastante cargada y cuadros en la mano. Entonces, cuando logro percibir eso, ellos ya se habían retirado en el ascensor y logro tomar fotografía del listado de las personas que recién se habían retirado y que aún pernoctaban. Es por eso que inmediatamente decidí informar al fiscal que está conduciendo el caso que se sigue contra los asesores de la fiscal de la Nación, del equipo que dirigía la doctora Marita Barreto, para que ellos tomen conocimiento y las acciones correspondientes para ver qué es lo que está sucediendo en el interior del edificio. Otra cosa que también me llamó la atención, que mientras todos los pisos tienen cámaras de seguridad, es decir, que graban el desenvolvimiento, el desplazamiento del personal en todos los pisos, el 10º piso, que es de esta fiscalía que ve casos de bastante sensibilidad, como son las lamentables muertes como consecuencia de las protestas sociales últimas, carece de... Bien, es muy grave realmente. Y justamente tengo aquí, ¿no?, el documento que ha dirigido, pues el oficio que ha dirigido el fiscal Domingo Pérez para denunciar estos hechos de una organización criminal, pues lo que son. Quieren borrar las huellas, ¿no? Dice, señor doctor Freddy Cristian Niño Torres, fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Presente, asunto, el que se indica. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de fiscal provincial en apoyo al primer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios, equipo especial, con la finalidad de saludarlo muy cordialmente y a su vez hacer de conocimiento que el día de la fecha, siendo las 21:30 aproximadamente, se tomó conocimiento que en los ambientes de los despachos fiscales donde funcionan las fiscalías especializadas de derechos humanos del Ministerio Público, bajo la coordinación de la fiscal superior titular Marena Mendoza Sánchez, ubicado en el piso 10 del edificio Vice, personal fiscal de dichas oficinas se encontraban en actividad inusual, al parecer rompiendo documentación y retirando la misma, lo que motivó a que al realizar el traslado hasta dicho piso, se constató por intermedio del personal de seguridad de dicho piso la existencia de personal en el interior de dichas oficinas, dejándose constancia de ello
a través de las tomas fotográficas que se adjuntan al presente a folio 7, lo que se cumple con comunicar a vuestro despacho fiscal para los fines correspondientes. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar los sentimientos de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, José Domingo Pérez. ¿Qué quieren borrar? Ahí están las pruebas contra Dina la asesina. O sea, este régimen bien respaldado por el fujimontesinismo simplemente quiere hacer lo que le da la gana. A toda costa, impunidad. Impunidad, hermanos y hermanas. Realmente muy grave. El pueblo tiene que levantarse masivamente. Es la única solución, mis queridos hermanos y hermanas. Por otra parte, las leyes criminales, ¿no?, que han puesto leyes del carnicero contra los bloqueos, ¿no? Y además, Puno militarizado, hermanos y hermanas, realmente indignante. El decreto legislativo número 1589. Las penas por bloqueo de carreteras se incrementan a 15 años. Es hora de que respondan por sus actos quienes pretenden afectar los derechos de los peruanos, dice el carnicero. Los ciudadanos requieren trabajar, transportarse y que se les asegure la integridad personal y el derecho de libre tránsito, dice este cínico, ¿no? Claro, ¿no? Como si todo el pueblo estaría con ellos, pues, ¿no? Y justamente han dado leyes también, ¿no? Les voy a hacer un resumen. Leyes contra las personas que financien las protestas, imagínense ustedes, ¿no? Financien las protestas, ¿no? Que den recursos. También contra disturbios, las penas se han agravado totalmente, en lo que llaman disturbios. O sea, lo que le aplicaron a Walter Adubiri, pero eso elevado a la 10. Imagínense ustedes, ¿no? Porque supuestamente deben cuidar, ¿no?, la infraestructura y lo demás. Y además, todo lo que son protestas en lo que es las convocatorias, ¿no? El delito de atentar contra la paz pública, así, ¿no? Todo eso lo han puesto en leyes para prácticamente judicializar absolutamente a todo el que proteste. Porque imagínense que vengan unos ternas y rompan alguna infraestructura, como lo han hecho antes, o lancen sus bombas Molotov. Sabemos los infiltrados. Al final, a todos los que están en la protesta pueden, pues, judicializarlos. Y este es también un método intimidatorio para evitar que la población se movilice, hermanos y hermanas. Eso no se puede permitir, porque si no se actúa ahora contra todo esto, van a avanzar. Un régimen deslegitimado, con una cifra de aceptación según las encuestas, que eso debe ser peor. ¿Cómo es posible que con la fuerza de estas leyes monstruosas, leyes de delincuentes como Matarola, ¿no?, prácticamente se impongan al derecho internacional y a los derechos que están resguardados, que velan en todo el mundo para los métodos de protestas que hay, ¿no? Medidas de fuerza, como son los bloqueos a carreteras, ¿no? E incluso la toma de locales. Aquí recuerdo en Bolivia, la derecha tomó el aeropuerto cuando capturaron a Camacho, a un líder fascista, ¿no?, a uno de los responsables del golpe de Estado aquí, que acompañó a Yanín Áñez, ¿no? Yanín Áñez. Entonces, todo, pues, la gente de ahí en La Paz tomaron el aeropuerto. ¿Y acaso la policía los reprimió? O sea, hay medidas que están aceptadas en la Convención de los Derechos Humanos Internacional. Es más, cuando han habido visitas a nuestro Perú, ¿no?, organismos internacionales, representantes, han reafirmado eso, que esas medidas de protesta, pues, están amparadas en la ley internacional. Pero ellos desfiguran todo esto, ¿no?, para a su regalada gana modificar leyes y al final
hermanos y hermanas, judicializar absolutamente la protesta. Y esto va acompañado de la financiación que ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Del informe de Ojo Público, ojopublico.es, que investigan, donde hay un informe, ¿no? Donde lo que es seguridad ciudadana lo han totalmente suprimido en lo que se refiere a presupuesto. Por ejemplo, el tema de los insumos, que son los patrulleros, ¿no? Y otros elementos para la seguridad ciudadana, cero. Imagínense qué tal descaro, y la mayoría de gente no sabe eso. Pero para controlar la protesta, tienen el presupuesto 13 veces, ¿cómo se puede decir? Bueno, no puedo decir lo han quintuplicado, ¿no? Lo han 13, vamos a decir treciplicado, ¿no? Que no sé si existe esa palabra. 13 veces más millones. Y hasta el mes de octubre, que es este informe, solamente habían usado apenas el 10%. O sea, miren cuántos millones tienen preparados. No para combatir a la delincuencia organizada en las calles. No, no, no. Para combatir al pueblo, al soberano, como si el pueblo fuera delincuente. ¿No? ¿Por qué? Porque ven en el pueblo el enemigo de ellos, que ellos son los delincuentes, el enemigo de estos criminales, y al pueblo se le trata así. Se le pone estas leyes brutales para judicializar la protesta social y se le inyectan millones. Entonces, a ellos no les interesa para nada, está claro, combatir la delincuencia. ¿Cuánta gente que apoya este régimen porque la hay, ¿no? No saben de que cómo los millones han ido a 13 veces más elevar para combatir las protestas. Y para la seguridad ciudadana, ñango, ¿no? Nada. Imagínense ustedes. Entonces es claro que ellos se han venido preparando. Ya este presupuesto fue hecho en octubre. Porque saben, como les dije, que es una olla de presión que cada vez más, ahora con estos últimos sucesos, va a explotar, ¿no? Y lo que quieren, pues, es combatir al pueblo y sus organizaciones, no a la delincuencia. Eso está claro, totalmente claro. Ahora, realmente indignante también, un desafío, una afrenta, una humillación, una provocación al pueblo de Puno, ¿no? Como saben que Puno es esa reserva de fuerza, ¿no? Prácticamente está militarizado, ¿no? ¿Tienes la foto? Fotos, ¿no? Militarizado Puno. Los hermanos no se van a quedar de brazos cruzados a ver qué hacen contra Puno, porque ya sabemos, nuestros hermanos de Puno se caracterizan por su dignidad, su valentía, su lucha colectiva. Y por otra parte, quería informar, ¿no?, de lo que están preparando para Lima, dentro de estas represiones y dentro de lo que se están organizando, no para combatir la delincuencia, claro, ahí sí hay policías contra el pueblo, no contra la delincuencia, ¿no? Resulta que pues la policía ha comunicado que desplegará 4.000 efectivos en puntos estratégicos de la capital, como la Plaza San Martín, la Plaza 2 de Mayo, el Cercado de Lima, el Campo de Marte, Jesús María, en Jesús María, para mantener el orden, dice, público y controlar las movilizaciones sociales anunciadas para los próximos días en nuestro país. Ha dicho el crápula, ¿no?, de la Policía Nacional, el jefe en Lima: tengan la plena seguridad de que la Policía Nacional se encuentra totalmente preparada y con el número suficiente de efectivos. Ahí sí tienen policías, ¿no?, para combatir la delincuencia, ¿no?, para neutralizar y contrarrestar cualquier acto violento durante las movilizaciones. Si estas manifestaciones se van a tornar violentas tratando de saquear, no lo vamos a permitir y haremos uso racional de la fuerza para evitar estos hechos. La preparación del personal policial es permanente y continua, siempre enmarcado en el respeto a los derechos humanos. ¿Qué tales cínicos? El general Roger Pérez, ¿no?, de la PNP Lima, contará con una reserva de 3.000 efectivos. Además de los 4.000, dice que van a tener la reserva de 3.000 más
¿no? Que estarían alertas para reforzar el despliegue policial si las circunstancias lo ameritan, ¿no? Si es necesario, cogen la reserva. Cabe recordar que se han anunciado movilizaciones, y todo esto, ¿por qué? Por lo anunciado el 7, 8 y 9, hermanos y hermanas, ¿no? O sea, en total tienen 7.000 policías listos. Se dan cuenta cómo están, cuánto dinero ahí aplican ahora todo el dinero contra el pueblo. No contra la delincuencia, no les interesa, al contrario, que se acreciente, porque vivimos prácticamente este régimen ha secuestrado el país y eso no se puede permitir. Tiene que organizarse, hermanos y hermanas, la lucha popular, los paros agrarios, los hermanos, por ejemplo, la CUNARC, son ¿cuánto? Más de 1 millón, ¿no? De ronderos, ¿Fran? 1.5 millones. 1,5, ¿no? 1,5 millones de ronderos. Tienen que organizar el paro agrario general que para el país. Esto no puede ser. Por otra parte, llegando al tema internacional, ¿no? Ha llegado más ayuda humanitaria de Estados Unidos a los niños palestinos, ¿no? De Estados Unidos, para los niños palestinos, ¿no? Imagínense. Y justamente hablando de eso, el último reporte de Daniel Mayakovsky, tan informado compañero español, el genocidio en las últimas 18 horas, este era el último reporte, hace 18 horas, el genocidio sionista en Gaza sobrepasó los 16.248 palestinos asesinados desde el inicio de la agresión hace 59 días, ¿no? 7.112 de los asesinados son niños, son criaturas, ¿no? Bebés, por supuesto. He visto muchos bebés. Y 4.885 mujeres. Imagínense el porcentaje entre niños y mujeres, ¿no? Sin contar más de 7.600 desaparecidos bajo los escombros, que ahí también hay muchos niños que no se los ha encontrado. Además de 46.616 heridos, ¿no? En solo 2 meses los sionistas perpetraron, se ha contabilizado 1.500 masacres. Masacres contra un barrio, masacres contra la casa de un periodista, masacres contra la casa de un médico que está luchando en Gaza por salvar vidas, masacres contra las escuelas de la ONU. Son 1.500 masacres. Y como ya hemos informado anteriormente, con la inteligencia artificial ellos saben exactamente cuántos civiles y cuántos niños van a morir y lo hacen adrede. Ese es un informe de la inteligencia que se ha filtrado israelí, ¿no? Porque la inteligencia artificial es usado para esto. Es terrible realmente y como dice acá la hermana española, ¿no? Aquella que ha renunciado del Ministerio de Asuntos Sociales de España, ¿no? Lo que se ha hecho es deshumanizar, porque esto se hace a la vista del mundo, todo el mundo lo ve. En Twitter se ve cantidad de videos de las masacres. Es espantoso, no se puede ni ver lo que hacen con los niños y niñas. Pero ¿cómo justifican esto los medios hegemónicos a nivel mundial? ¿Cómo justifican? Y a mucha gente le lavan el cerebro, ¿no? Dicen que es por la defensa de Israel, pero además deshumanizan, le quitan su calidad humana a los palestinos, esa es una táctica, ¿no? Para decir palestinos igual a Hamás, terroristas, por lo tanto, no importa que los sigan masacrando, ¿no? Y eso habla justamente la ex ministra de Asuntos Sociales de España. Adelante con el video, Fran. Y la segunda cosa que a mí me parece la fundamental tiene que ver con el aparato de propaganda impresionante, absolutamente desplegado en todo el mundo que tiene el Estado de Israel, que a mí me parece el quid de la cuestión y que despliega en 3 estrategias que son el motivo por el cual se ha producido una deshumanización total del pueblo de Palestina, una identificación con el terrorismo que permite que se le haga a esta población lo que en condiciones normales no se permitiría en ningún lugar del mundo. El primer elemento para mí es el silencio. El Estado de Israel, en condiciones, vamos a decir, normales, lo que ha conseguido es que de este conflicto no se hable. Lo que nos encontramos es, por un lado, una deshumanización total. Las víctimas palestinas mueren, no tienen nombre, no tienen familia, no tienen historia y, sin embargo,
Los rehenes israelíes, las personas asesinadas, como debe ser, por cierto, tienen nombres, tienen historias, tienen familias y se conocen, pero se tienen que conocer los nombres y las caras y los rostros de todas las víctimas. Esa deshumanización es lo que permite que se lleve adelante una política de exterminio como la que estamos viendo. Y cuando alguien alza la voz, entonces se produce la criminalización, que es el tercer elemento que a mí me parece súper importante de señalar. ¿Terminó? Ya. La criminalización, ¿no? Además de esto, ¿no? Y la Unión Europea está sacando leyes para criminalizar la solidaridad de pueblos, ¿no? De todos los pueblos, ¿no? En Europa y en otras partes. Realmente, ya en el mismo Israel se está criminalizando a los judíos antisionistas, políticos. El jefe del Partido Comunista de Israel ha sido encarcelado por estar convocando una marcha contra este genocidio. Ya hemos explicado la diferencia entre el sionismo y el judaísmo. Se anteponen, no confundir, ¿no? Ya lo hemos explicado con otros videos. Y bien, ahora tenemos el tema, ¿no? De la Guyana, que hay un mapa, ¿no? Que el gobierno bolivariano está difundiendo, ¿no? Para que toda la población tome conciencia que que Guyana Esequiba pues es parte de Venezuela, ¿no? Adelante con la foto. Ya las tengo. Sí, ya. Por otra parte, tenemos un video también, ¿no? Que explica pues esta situación, lo que ha sucedido, por qué el conflicto. La agresividad con la que está actuando este Irfan Ali no se le puede confundir con coraje o con patriotismo, no señor. Él simplemente está siguiendo el guión de la ExxonMobil que, y esto es un punto fundamental en esta reflexión, porque dice, porque ahora se va a interesar el gobierno venezolano y antes no. No, compadre, siempre se interesó. Lo que pasa es que ahora ya están comenzando a perforar nuestro petróleo. Es decir, lo que pasa es que ahora ya están robándonos de frente y extrayendo petróleo venezolano en aguas territoriales venezolanas. Esa es la diferencia. Hasta este momento no se habían atrevido. Por eso aquí hay una escalada de agresividad. Adelante con el otro video de Jorge Rodríguez, diputado de Venezuela. Guyana es el país del continente con mayor desnutrición infantil de todo el continente americano. Y la ExxonMobil se ha llevado entre 22 y 28 mil millones de dólares de petróleo de un campo que está frente a Georgetown. De esos 28.000 para ExxonMobil y 3.000 para Guyana. ¿Cómo no van a montar todas esas matrices? Yo solamente me apoyo en los hechos, Leonel. ¿Quién pagó los abogados de la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia? Eso está publicado, eso es público y notorio. Que lo quieran ocultar es otra cosa, pero lo pagó el ExxonMobil. ¿Y a qué fueron esos abogados que pagados por millones de dólares de la ExxonMobil? ¿A qué fueron a La Haya? ¿A pedir que se suspendiera el referendo? ¿Cómo es que no se meten si pagaron los abogados? El colmo de lo mentiroso. ExxonMobil, ¿no? Esa transnacional inmensa, cómo compra a diestra y siniestra para seguir saqueando. Imagínense Guyana, ¿no? Con la población con más desnutrición de todo el continente, hay mucha miseria. Y miren cómo se llevan prácticamente más del 90% de toda la riqueza. Y lógicamente es un saqueo, pues, de lo lindo, ¿no? Cómo se hacen millonarios estas transnacionales, con los Estados Unidos detrás, por supuesto. Y, por supuesto, hay suficientes millones de dólares para pagar abogados. Y lamentablemente la Corte Interamericana y también la Corte Penal Internacional, ¿cómo pueden estar, increíble, ¿no?, en complicidad con estas transnacionales para incluso haber querido evitar el referéndum, ¿no?
del pueblo soberano de Venezuela realmente es algo inaudito, ¿no? Porque sabemos que lamentablemente hay situaciones en que la Corte Interamericana mismo y la Corte Penal Internacional pues son funcionales a los intereses de Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? El capital financiero. Quiero solo agregar, hay la Corte Penal Internacional en Haga, pero también hay solo la Corte Internacional, que no es penal, solo que, ¿cómo se dice? Regula, sí, disputas entre países, por ejemplo. En este caso es la Corte Internacional, ¿no? Que han ido ahí con abogados para defender lo indefendible. O sea, prácticamente es una riqueza, ¿no? Que es del territorio venezolano, ¿no? O sea, no les basta con Guyana, sino que quieren ir más allá. Y por esto el conflicto que se ha generado. Y Venezuela no va a permitir eso de ninguna manera, porque no hay pues allí un títere como Dina la asesina o como Macri, que le va a ceder su territorio a la gran bestia imperialista y sus transnacionales chacales. ¿Qué se les puede decir a esas transnacionales realmente? Son algo depredadoras, ¿no? Algo más que es muy importante de mencionar, ¿ya? Sabemos, por ejemplo, que esa es una práctica muy común de los Estados Unidos. Por ejemplo, en Siria han ocupado la tercera parte del terreno totalmente ilegal. Roban el gas, el petróleo y los cereales, mientras la población de Siria, que bajo esta zona bajo el gobierno, es confrontada con una guerra brutal económica, no tiene acceso a sus cereales, no tiene acceso a su gas y a su mismo petróleo, y la gente sufre de hambre, ¿ya? En un país que normalmente exporta alimentos y energía. Sufre de hambre y no tienen gas, no tienen petróleo, porque los Estados Unidos lo roban. Sí, ¿ya? abiertamente. La misma cosa la podemos ver ahora en Esequiba, la provincia de Venezuela, que fue ocupado ilegalmente por Gran Bretaña hace ya mucho tiempo y nunca fue legalizado este robo. Oficialmente existe solo ahora este contrato válido de 1966 que dice que los dos países deben solucionar este problema territorial en un modo pacífico, ¿ya? Pero oficialmente prácticamente no existe ningún documento que prueba que Esequibo es parte de Guyana, ¿ya? Es parte de Venezuela, ¿ya? Tenemos lo mismo con Venezuela, prácticamente, guerra económica contra Venezuela, la gente sufre de falta de comida, falta de medicina, falta de muchas cosas, hasta que hemos sabido esto por sabotaje y otros métodos. Guerra híbrida. Falta de gasolina también, hasta este punto. Falta de energía eléctrica por sabotaje del sistema hidroeléctrico. Central. Ahora, también el robo de recursos. La misma Por cosa. supuesto, el saqueo, ¿no? Es increíble, unos delincuentes, ¿no? Ahora, los piratas, pues, de épocas anteriores les quedó chiquito, ¿no? Son saqueadores brutales, son capaces de lo que sea. Los piratas fueron apoyados por Gran Bretaña contra los españoles. Ellos han robado, han atacado los barcos que han llevado el oro de Latinoamérica hacia Europa y han robado el oro y lo han transportado a Gran Bretaña. ¿Qué tales países delincuentes realmente? Ahora la piratería, solo quiero decir, la piratería no fue solo un negocio privado de algunos delincuentes, no, este fue un negocio organizado por Gran Bretaña, por la corona de Gran Bretaña. Monarquía sanguinaria y saqueadora, la misma escoria. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de este programa nacional e internacional con todo nuestro esfuerzo. Hemos estado trabajando desde que nos levantamos y siempre agradecer a los hermanitos y hermanitas que apoyan
con sus granitos de arena nuestro trabajo y así podemos continuar y concentrarnos en el trabajo que tenemos que hacer día a día para llevarles la información y también el análisis de los sucesos a nivel nacional y también desde una visión geopolítica internacional, por supuesto, porque es importante ver la geopolítica. Quiero agradecer a mi hermanita Cecilia, que ayer se hizo presente con su granito de arena. Gracias, mi hermanita Cecilia. Un abrazo para ti, bendiciones. A través del PLIN. Y también quiero agradecer a mis yaperitos que el día de ayer se hicieron presente con sus entre ayer, sí, ayer fue, ¿no? Hoy día no, pero ayer sí. Quiero agradecer a la hermanita Irma. Gracias, mi hermanita Irma, por tu granito de arena. Se valora con todo el corazón. Gracias. Quiero agradecer también a mi hermanita Rosario. Rosario, gracias mi hermanita Rosario, un abrazo para ti. Gracias por tu granito de arena. Gracias de todo corazón. Mis hermanitas en el Perú, en nuestro Perú, allí que están, ¿sí? Sí, solo una observación, ¿sí? Porque antes que cuando hemos abierto este canal, este formato, hicimos de informativo, fue el más exitoso, hemos tenido muchísimas vistas. 40.000 en vivo. Y ahora observo que cuando trabajamos con OBS y hacemos esto informativo, nos bajan las vistas, más bajos de los otros programas. De hacerlo con el celular. ¿No? Ellos atacan prácticamente exactamente el mejor formato informativo que no se difunde. Sí, este formato es más difícil, más trabajo, ¿no? Es más complicado, pero es más profesional. Pero se da, ya no es casualidad, porque hemos comprobado muchas veces que cuando utilizamos ese formato, las vistas son más bajas, o sea, el shadow banning aumenta, ¿no? Y cuando utilizo el celular y hago programas solo con celular, del modo, bueno, más, digamos, a la mano, ¿no? Más doméstico, por decirlo. Entonces, el celular tiene la posibilidad que se evade, no sé, ¿no? Pero no es el bloqueo, digamos que es brutal, pero no tanto, ¿no? Siquiera hay unas 2.000, 3.000 vistas más, siquiera, que es algo. Pero en el caso del OBS, no, lo suprimen más. Entonces, esa es la cuestión también, ¿no? Que nosotros queremos realizar el mejor trabajo, pero también tiene sus desventajas. En este caso, por el shadow banning que sufrimos, ¿no? Y bueno, por eso es que agradecemos a los hermanitos que gracias a ellos, ¿no? Podemos continuar, porque con este shadow banning, este programa tan bien elaborado, investigado, todo, ¿no? De pronto, ¿cuánto tendrá? ¿Cuánto tiene ahorita vistas? 700, un poco más. Oh, Dios mío, no llega ni a 1.000. Ya estamos en 1 hora prácticamente, ¿no? Y esto no va a llegar a 3.500, y eso significa $4. Y no es justo, ¿no? No es justo. Mientras otros están ganando $100 por un programa así. No es justo. O sea, miren la diferencia. De $3 a 80, $100 o más. Esa es la diferencia de mí con otros youtubers, ¿no? Con gran mayoría, la gran mayoría. Y es por eso que necesitamos su apoyo. Si no, no lo pediríamos, hermanos y hermanas. Causacho Perú, te quiero, por eso te defiendo, mi amado pueblo. Gracias por estar en mi corazón, por ser parte de mi vida, por deberles tanto en todo aspecto, por las hermanos y hermanas que también me apoyan emocionalmente, que me impulsan, que me reconfortan. Gracias por todos los hermanos y hermanas que he conocido. A veces no puedo responder mensajes porque estamos ahora más corriendo, ¿no? También en TikTok. Este informativo va a ser dividido y subido a TikTok y eso es un trabajo grande de edición también. Fran ya no se puede dedicar al huerto, está todo descuidado el huerto, en fin. Y bueno, es importante, hermanos y hermanas, nuestro pueblo amado. Causachum, la libertad y restitución de nuestro presidente Castillo. Todos somos God ahora más que nunca, que se han caído caretas en esa audiencia, ¿no? De mucha gente que todavía tenía esperanza en esa pseudodefensa, pero que ha sido evidenciada, ¿no? No han tomado para nada todos los conocimientos y las maneras como el doctor Olivera indicó que debería ser esta audiencia, el documento de el acta de intervención policial, que era la prueba del delito, en realidad de la policía y de la fiscalía, que debió ser mostrado y debió ser ahí señalado los delitos que se han cometido por parte de estos dos instituciones. Eso debió demostrársele al Tribunal Constitucional, ¿no? Y lamentablemente, pues, no tocaron ninguno de los documentos, ¿no?
Y eso es por algo, pues eso tiene un objetivo, no es incapacidad. Para nosotros es claro eso. Todos somos GOT, Guillermo Olivera Díaz. Y lamentablemente, si tenemos que seguir solos en esta denuncia contra el Topo Torres y sus operadores, lo seguiremos, ¿no? Con el hermano Wilmer, que lo entrevista al doctor Olivera Díaz y también ha fijado posición, ¿no? Todos somos GOT también. Y bueno, pues, y los demás canales simplemente pasarán la hoja y no dirán nada, ¿no? No cuestionarán. Y no es porque estén amenazados o cosa por el estilo, ¿no? Ni hablar. Eso es simplemente porque a veces, pues, se anteponen intereses individuales al interés colectivo, hermanos y hermanas, porque es muy terrible esto, lo que están haciendo con el presidente y con el pueblo peruano. Es terrible y eso hay que denunciarlo. Es una traición, ¿no? Ahí está el enemigo, en esa fuerza que está permitiendo todo esto. No está el enemigo en otras partes. El enemigo que tenemos que ocuparnos todos los días, ¿no? Y estos son operadores, ¿no? Y Aníbal Torres, que lo veo que lo están difundiendo en las redes, ¿no? Le están realzando como el gran personaje que puede ser candidato. Veo diferentes en Twitter, en YouTube, ¿no? Unos sendos. Parece que entró en campaña, porque encuentro por aquí, encuentro por allá, y yo digo, ¿esto es gratis? En fin, causachum, la restitución de la Constitución del 79 y una asamblea constituyente, mis queridos hermanos y hermanas, es un clamor popular que no van a poder detener, es hora de organizarse. Causachum, la lucha heroica de nuestros pueblos, nuestro Puno que ahora está militarizado, hermanos y hermanas, es el colmo, pero los hermanos de Puno, nuestros puneños y nuestras puneñas, no se dejan pisar y someter con el pie en la cerviz, no. Ellos tienen una dignidad inmensa, una identidad por su sangre, por su cultura, por su historia, por lo que son. Tienen una gran autoestima y no van a permitir que los avasallen, ¿no? Y ahora con toda esta judicialización, a ver qué van a hacer, a cuántos van a encerrar. Es hora, hermanos y hermanas, de salir pero en masa a las calles. Si van a ver simplemente los mismos de siempre, no va a pasar nada y esto va a avanzar, esta criminalidad va a avanzar y se va a tornar más monstruosa. Es hora de tomar conciencia y organizarse, Lima sobre todo. Y bueno, el paro agrario, hermanos y hermanas, los hermanos de la CUNARC y todas las organizaciones a nivel nacional, sobre todo nuestro sur, del cual Lima depende para suministrarse, ¿no?, de todos los alimentos, ¿no? Es hora de luchar. Es ahora o la cuestión se va a poner cada vez más complicada. Esa es la situación, lamentablemente, mis queridos hermanos y hermanas. Y todo esto ha pasado, ¿por qué? Porque blindaron al Congreso, ¿no? Por eso tengo indignación contra Aníbal Torres. Y me indigna que haya ahora mucha gente que en las redes sociales traten de levantar su imagen, ¿no? Prácticamente ya pensando en él como un candidato. Y realmente eso es lo que tenemos el deber, los que somos conscientes de combatir, porque es el responsable de todo lo que está sucediendo ahora. Claro que es el operador, pero detrás de estas fuerzas, pues, está la gran bestia imperialista y sus aliados. Esa es la realidad. Causachum, Perú. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum, Perú.